En el mundo del activismo contra la trata de personas, hay figuras que emergen como símbolos de aparente esperanza, pero sobre todo de grandes controversias. Carla de la Cuesta, sobreviviente del grupo coercitivo de Sergio Andrade, es una de estas figuras. Hoy exploraremos los vínculos entre religión, política y activismo, su relación con Rosy Orozco, la casa sobre la roca y las graves denuncias por aprovechamiento de víctimas y estafas al Estado mexicano. ¿Qué tan lejos llegan estos vínculos? Según la descripción que consta en su página web, Carla de la Cuesta inicia su activismo contra la trata de personas en el año 2012, a través de una especie de conferencia que se entremezclaba con una obra teatral. En la página web no queda claro cuándo quedó constituida oficialmente la Fundación Carla de la Cuesta, cuyo nombre artístico es Alas Abiertas, nombre que tomó de esta conferencia y que hoy le da reconocimiento internacional. No hay mucha información pública disponible sobre la fundación y sus registros legales. No obstante, a través de un trabajo de sondeo de archivos, pudimos acceder a un convenio firmado entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la Fundación, convenio que se firmó el día 18 de marzo del año 2022 y en el que se deja asentado que la asociación está legalmente constituida por instrumento notarial bajo escritura pública. Asimismo, en este convenio se menciona a la señora de la Cuesta como apoderada y señala como domicilio legal el inmueble ubicado en Emilio G. Báez, número 4, Naucalpan de Juárez, México. A pesar de que en la mayor parte de sus exposiciones públicas en medios de comunicación habla de su activismo desde un punto de vista legal y del reconocimiento de los delitos de los que fue víctima, existen registros que señalan que el verdadero génesis estaría más vinculado a una misión de tipo religiosa a partir de una visión que tuvo recibida directamente de Dios. Yo sin conocer realmente mucho de la Biblia, viene el Señor y me da este mensaje. Ahí hace 10 años fue cuando yo hice mi fundación Alas Abiertas sobre la trata de personas. Y yo sabía que Dios me estaba diciendo, tienes que hablar. Y yo le decía, ¿pero por qué yo? Pues yo decía, de verdad no tienen ni idea lo duro que fue para mí sentir que era una instrucción de parte de Dios y que para mí, si era una instrucción de parte de Dios, la tenía que cumplir. La Casa sobre la Roca forma parte de un movimiento más amplio conocido como neopentecostalismo, una rama del cristianismo evangélico que ha crecido rápidamente en Latinoamérica. Este tipo de iglesias a menudo promueven la idea de que la fe puede traer milagros económicos y físicos, atrayendo a miles de seguidores con promesas de sanación, prosperidad y éxito. Pero no todo es lo que parece. Casa sobre la Roca fue fundada por Rosy Orozco y su esposo Alejandro, quienes se han posicionado como figuras influyentes en temas sociales, particularmente a través de la lucha contra la trata de personas promovida por Rosy. Sin embargo, esta congregación no ha estado exenta de polémicas, especialmente por su vinculación con el modelo G12, Gobierno de los 12, un sistema de crecimiento eclesiástico que ha sido señalado por tener características propias de estafas piramidales. Cuando tú entrabas a Casa sobre la Roca, lo primero que veías era un video deslindándose de problemas legales. A pesar de ser completamente cristianos, decían que eran una asociación civil no religiosa y no lucrativa. Y te pedían que dieras el 10% de todos tus ingresos como diezmo. Esto era prácticamente una estafa piramidal, nada más que no te vendía nada más que la salvación y la puerta al cielo o algo así. Hasta arriba, los líderes de la secta eran Rosy y Alejandro Orozco. En ese momento, Rosy era diputada del PAN.
Ellos tenían 12 matrimonios que eran sus apóstoles como Jesucristo. Y bueno, esos 12 matrimonios, cada quien tenía sus 12 y luego esos 12, otros 12 y ajá. En este tercer nivel es donde estaba mi mamá, en los 144 líderes de Casa sobre la Roca, pero tenían mucha gente abajo, o sea, otros 12, luego otros 12, 12, 12 y así. Los 12, estos matrimonios y los 144 son los que normalmente eran empresarios, entre ellos hacían negocios, uno tenía pues que la empresa de outsourcing y tú méteme aquí y tú ayúdame por acá y también tenían nexos en el gobierno, no. Una evasión de impuestos, porque aparte sí, claro, o sea, güey, no mames, no pagaban impuestos porque todos los donativos de la gente de abajo de ellos, pues obviamente no pagas impuestos. Bueno, ¿cómo? Y de verdad así contestaban, ¿eh? O sea, bueno, ¿y a qué se dedican? ¿O cómo es posible que tengan tanto dinero si están aquí todo el tiempo? Ah, no, pues es que la bendición de Dios provee. Utilizar. Orozco ha sido señalada por usar su lucha contra la trata de personas como una plataforma política y también para autopromoción. Se le ha acusado de buscar beneficios personales, incluyendo el uso de recursos públicos y donaciones para promover su imagen y la de su organización. Una de ellas, la más visible, es la Comisión Unidos contra la Trata, y a partir de estas asociaciones civiles, pues la señora Rocío Orozco, de extracción panista o aliada con el panismo, ha obtenido recursos explotando, básicamente haciendo esto a las víctimas de trata. Se le ha cuestionado el manejo de los refugios para víctimas que dependen de su organización. Dentro de las críticas se destacan las condiciones de seguimiento, el trato hacia los menores y su seguridad. Que estos albergues, estos 3 refugios, no están registrados al día de hoy en esta base de datos que tiene la Secretaría de Gobernación. También se documenta pues que nunca tuvieron el personal capacitado. Fue hasta este año, hasta abril, el mes pasado, cuando se empezó el proceso de certificación de 16 personas ligadas con estos albergues. Por supuesto, no tenían las instalaciones adecuadas. Eso lo documentó en un primer momento la revista Contralínea y después lo confirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 72/2022. Tampoco tenían la supervisión necesaria, los dejaban solos los fines de semana y por las tardes y las noches, sin supervisión de adultos y además conviviendo en los mismos dormitorios. Finalmente se comprobó que varios menores de edad rescatados de la trata de personas fueron víctimas de graves agresiones sexuales dentro de estos lugares de resguardo, donde se cometía cualquier cantidad de atrocidades, entre ellas violaciones sexuales. Al menos 3 niños fueron violados en estas responsabilidades de Rocío Orozco y de los otros integrantes de su organización Comisión Unidos contra la Trata. Aún estaba en proceso de determinación. Que no se puede tolerar a este tipo de organizaciones que han lucrado con la tragedia que viven niños y que gracias a ellos han recibido recursos, han hecho gestiones, etcétera, y que finalmente ahora nos damos cuenta, de acuerdo con los propios análisis de la autoridad, que no contaban con las medidas mínimas para funcionar. Pues entonces, ¿qué estuvieron haciendo todo este tiempo y qué le hicieron al dinero que recibieron? Rocío Orozco no solo ha sido acusada de desviar recursos públicos destinados a víctimas de trata, sino que también se ha señalado que manipula las donaciones y los recursos en beneficio personal y político. Pero hay algo más: la manera en que su entorno amenaza y hostiga a periodistas que intentan sacar a la luz sus vínculos y negocios. El caso de la periodista Olga Warnat, autora del libro Felipe el Oscuro, es uno de los más graves. Warnat denunció en su libro la relación entre Rocío Orozco, su esposo Alejandro y los negocios corruptos de personajes cercanos al exmandatario Felipe Calderón, como Genaro García Luna. Tras estas publicaciones, Warnat recibió amenazas y fue objeto de intentos de intimidación. El libro estaba planificado
para ser publicado en el año 2011. Lamentablemente fue censurado y recién pudo ver la luz en el año 2020. Sobre la Roca se vincula con Felipe Calderón desde las elecciones del 2006. Ahí se vincula. Y se vincula ¿por qué? Primero porque Rosy Orozco y su marido, que son un par de delincuentes, unos estafadores de todo tipo, lavadores de dinero, socios de García Luna, con el cuento de la trata, que es una gran mentira que tienen, sacan dinero de todo el mundo y manipulan las mentes, son peligrosísimos. Y se vincularon con Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿Por qué? Porque Margarita estaba mal en ese momento, estaba muy mal, porque Felipe Calderón tenía ese problema con el alcohol. Entonces la pareja no estaba bien. Ahí llega Rosy Orozco y Alejandro Rubio, su esposo. Que todo es un gran invento, nada de lo que ellos dicen es así. Y ellos le venden el cuento de que sí, todas las mañanas hacían una lectura bíblica, él iba a ser como Álvaro Uribe, el presidente colombiano, que también apelaba a una secta que hay en Colombia, que es prima de la mexicana, que se llama también Casa sobre la Roca, que iban todas las mañanas, cuando era la guerra al narco en Colombia, con el Plan Colombia, y hacían una lectura bíblica con Álvaro Uribe. Es decir, con una gran manipulación, y ahí le hacían creer a Felipe Calderón que él era David que iba a pelear contra Goliat. Y él se lo creyó porque en su debilidad, en ese momento, él no subía en las encuestas. Entonces, todos los días habían lecturas bíblicas. Pero esta gente no son religiosos. Ahora bien, ¿cómo se vincula Carla de la Cuesta con Casa de la Roca? De la Cuesta ha señalado que es a través de esta secta religiosa que ella descubre, por inspiración y mandato divino, que debe dedicarse al activismo al que equipara con un ministerio. El Señor me puso en casa sobre la roca, en casa, mi casa. ¿Y por qué es tan impresionante esto? Porque en casa, uno de los más importantes ministerios que hay es la lucha contra la trata de personas. En casa, los fundadores de casa han dado más que su vida para la lucha contra la trata de personas. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando yo llegué ahí y después como de un año y después de oír conferencias, testimonios de sobrevivientes, entendí que yo había sido víctima de trata de personas. En este punto cabe preguntarse si todas las acusaciones que pesan sobre Orozco alcanzan a Carla de la Cuesta, teniendo en cuenta su cercanía, los vínculos y los proyectos que comparten. Según esta investigación, la mayor parte del financiamiento de Alas Abiertas tendría su origen en las donaciones que recibe a través de su página web. Ella misma lo confirma en una prédica que realiza en la iglesia Lluvia de Gracia y en donde el dinero toma un lugar preponderante. Testimonio. Cuando yo conocí del Señor, algo de los momentos que recuerdo con más amor es el día que di mi primer diezmo. Porque yo no pensé que si yo le daba el diezmo a Dios, Él me iba a premiar o me iba a bendecir. Y la primera vez que di mi diezmo, yo recuerdo estar llorando, porque me sentía llena de gozo. Dije, wow, ¿cómo logré esto? ¿Cómo voy a hacer esto si apenas si me alcanza para sobrevivir? Y luego, milagrosamente, mi vida ha cambiado económicamente de una manera tan increíble, gracias a Dios. Pero lo que yo veo es que a veces le damos a Dios porque pensamos que vamos a recibir. Y creo yo, toma una decisión el día de hoy. Porque el dinero no puede estar antes que Dios. Y a veces pensamos, no, yo no hago cosas de corrupción, yo no me vendo, yo no doy mordidas, pero ¿cómo sirves a Dios con tu dinero?
y no hay nadie que no pueda dar un peso. Puedo asegurar que si se lo das a Dios sin afán de que Él te bendiga porque tú le diste, si no lo haces solamente porque lo quieres obedecer, por lo menos en mi experiencia el Señor hace cosas pues porque Él es un Dios fiel. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Y cuántos saben que a veces las promesas de Dios no las vemos todavía? Que tú ves una cosa que es muy distinta, pero yo no tengo que ver con mis propios ojos naturales, porque yo sé que Dios es un Dios fiel y la generación de los rectos será bendita. Cada cosa tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, hablando del dinero, porque ustedes dirán, en la iglesia no se habla de dinero, ¿qué es eso? ¡Qué espantosidad! Pero la palabra habla del dinero. Por ejemplo, dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan. El dinero es un tema de Dios, o sea, el dinero, a ver, ¿somos hacedores solo porque vamos a la iglesia los domingos? Fíjense, dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Quién no quiere eso? Pero nosotros queremos la medida llena, apretada, sacudida y desbordante sin dar. ¿Sí o no? Todo mágico, musical, ¿no? Siervo inútil. ¿Quién quiere llegar delante del Señor y que le diga, pero yo fui todos los domingos a lluvia de gracia? Siervo inútil. ¿Qué hiciste con tus dones y talentos? Los enterraste. Hay quien reparte y le es añadido más. Hay quien retiene lo que es justo y, ¿qué pasa? Solo para venir a menos. Pero cuando hacemos una campaña de donación, porque pues ni modo que la fundación funcione de ¿qué, no? O sea, de verdad hay gente que no puede dar ni 100 pesos. Pero si los invitas mañana a una fiesta, ¿cuántas botellas quieres que traiga? Pero dices, no me lo tomen a mal, pero luego nos preguntamos por qué nuestra vida no prospera. Queremos ponerte en primer lugar. No queremos una vida llena de desorden y de vacío, donde estén las tinieblas reinando, Señor. Trae tu espíritu, que nos ayudes a tener frutos dignos de arrepentimiento también en nuestro dinero, Señor. Te hemos servido con nuestro dinero, o hemos sido aquellos que ponen en primer lugar al dinero y no queremos soltar, retenemos solo para venir a menos. Si bien, según lo que pudo averiguar esta periodista, aún no se dieron a conocer denuncias formales en relación con alas abiertas y el manejo de recursos económicos, cabe preguntarse por sus formas de financiamiento, los controles y los rendimientos de cuenta que deben presentar las asociaciones civiles que reciben ayuda del Estado, pero que al mismo tiempo aceptan donaciones de parte de personas, ya sea como colaboración eventual o a través de la forma del diezmo. Señor, que tú seas nuestra roca. Que nuestra casa, nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestros ministerios, nuestro matrimonio y todo lo que hagamos día a día esté fundado en la roca. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.